Te llega la multa porque no presentaste el aviso y porque no presentaste el dictamen. Ajá. Independientemente de que tienes que cumplir después. O sea, llegas, pagas la multa y además me vas a presentar el dictamen. Ok, y lo mismo pasa con el dictamen de predial, Sí, y lo mismo pasa con sí. el dictamen de agua. Sí, de hecho, por ejemplo, en el dictamen pudieras meter las 3 contribuciones, aunque fueras nada más obligado a una. Hola, ¿cómo están? Lo recibimos con mucho gusto en este nuevo episodio de Platiquemos de Impuestos. Tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la contadora certificada Fabiola Cobo Esteban, colega y amiga de mucho tiempo, experta en el tema de contribuciones locales, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema tan interesante, Fabi, y que, bueno, últimamente no tocamos, ¿no? Fabi, ¿nos platicas un poquito acerca de tu trayectoria? Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo encantada. Espero que les sirva mucho esa plática. Mi experiencia la tengo porque estuve de auditor fiscal hace algún tiempo, viendo precisamente las contribuciones locales y ya tengo experiencia en las mismas, tanto en la Ciudad de México como en algunos estados. Entonces espero poder ayudarlos. Bienvenida, Fabi. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar, si te parece Sí, bien. claro que sí. Y vamos a comenzar por platicar qué impuestos, qué son las contribuciones locales y cómo juegan aquí en Ciudad de México con los empresarios. Pues mira, las contribuciones son las aportaciones que hacemos de impuestos. Ahora, y hablando localmente de lo que nos competiría, serían los impuestos que se graban aquí, como el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, los derechos por suministro de agua y algunos otros que no son tan comunes, pero son muy particulares, como sería el de hospedaje, descarga a la red de drenaje y espectáculos públicos, rifas y sorteos. Ah, excelente. O sea, como vemos, pues son varios impuestos que a lo mejor, pues los más comunes sí conocemos, ¿no? El predial, el agua, el impuesto sobre nóminas. Sí. Pero en esta plática, pues algo de lo que yo creo le interesa mucho a nuestros escuchas, pues es qué obligaciones tienen los empresarios en relación con cada uno de estos impuestos o cuáles juegan en el ámbito empresarial. Pues básicamente lo que nos competen como empresarios o personas físicas que tienen empleados sería el primero y uno de los importantes sería el impuesto sobre nóminas. Sí, ese es el que se grava. El impuesto predial, los que son propietarios de inmuebles y algunas obligaciones en sí mismas del impuesto predial y los derechos por suministro de agua. Serían básicamente los más comunes para los empresarios aquí y las personas físicas. Ok, ¿y qué te parece si platicamos un poquito en qué consiste esa obligación que tienen en relación con pues cada uno, ¿no? Bueno, el impuesto predial se debe pagar de acuerdo a las remuneraciones que pagamos a los empleados. Ajá. El predial no. No, el impuesto sobre nóminas. Ok. Sí, el impuesto sobre nóminas a los empleados. Ajá. El impuesto predial es sobre los inmuebles que son propiedad ya sea de una persona moral o de una persona física que también que se debe de pagar. Los derechos de agua también es respecto a los usuarios de las tomas de aquí de la Ciudad de México. Ahora, ¿quieres ver en lo particular cuáles serían las bases? Claro que sí. Bueno, vamos a platicar. Para impuestos sobre nóminas es la nómina, es el pago o las remuneraciones que le hacemos a los empleados por un trabajo personal subordinado. Aquí nos rige el Código de la Ciudad de México y ahí especifica en su artículo lo que serían las remuneraciones que integrarían ese impuesto. Como los sueldos, premios, primas, bonos, prima de antigüedad, etcétera, ¿no? A su vez, también se manejan lo que no integraría a la base, que sería las herramientas de trabajo, los gastos funerarios, algunas aportaciones de los patrones para los retiros de los empleados, y en general viene muy particular y muy específico qué es lo que integraría y lo que no integra a la base. Eso hablando de impuestos sobre nóminas, ¿no? De impuesto predial, no, perdón. Sí, claro. De impuesto predial, el impuesto predial es muy particular y específico porque se paga de acuerdo a las características de los inmuebles. Primero, el propietario, ¿no? ¿Quién es el propietario? Identificar quién es. Verificar también que se esté pagando correctamente.
ya sea vía la boleta, que son propuestas únicamente, y que nos corresponde a nosotros verificar que las boletas vengan con los datos correctos. Entonces, sí, en lo particular, ese es un tema, me reservo un poquito porque es un tema amplio, ya que estén un poco más interesados más en lo particular, para la determinación y para que también vean ellos cómo se dan cuenta si está bien determinado o no, de acuerdo a la boleta que les llega. Eso es para impuesto predial. Qué interesante, Fabi. Entonces, yo creo que ese nos va a dar pauta para platicar específicamente del impuesto predial. Del impuesto predial, y sí tiene su particularidad. Los derechos por suministro de agua, que también nos competen a todas las empresas o a todas las personas físicas con actividad empresarial, es, por ejemplo, en el domicilio donde esté nuestro domicilio fiscal, el agua que estemos pagando, ¿no? Verificar. Se supone que si fuese únicamente no habitacional, se pagan los derechos como no habitacional y nos cobran el impuesto al valor agregado. Y los que son casa-habitación, que nos competen, esos no tienen impuesto a valor agregado. Pero está el uso mixto. Entonces ahí también viene la forma de cómo se determina el uso mixto para los que son comercial y uso doméstico. El uso mixto se da cuando una parte del inmueble se ocupa para casa-habitación y otra parte para la actividad empresarial, ¿no? Sí, la actividad de la empresa o sí que se lleva a cabo. Así es. Ok, Fabi. Oye, y dentro de esas obligaciones, pues bueno, hemos escuchado acerca de la dictaminación, que es uno de los temas de los cuales tú eres experta, porque conozco que haces dictámenes. ¿Estos en qué impuesto se realizan? Pues básicamente, o que también vienen siendo más comunes, sería el dictamen sobre el impuesto predial, el dictamen sobre el impuesto sobre nóminas, el dictamen sobre los derechos por suministro de agua, aunque también está el dictamen sobre hospedaje, derechos de hospedaje, y también el de descargas a la red de drenaje, ¿no? Entonces, estos tiene la obligación, dependiendo en varios causales. Por ejemplo, el impuesto sobre nóminas es si tienes 150 empleados en la Ciudad de México a los que pagas tus remuneraciones, los remuneras. El impuesto predial es de acuerdo al valor catastral que tiene tu inmueble. Ahorita aproximadamente son 37.500.000 valor catastral. Y los derechos por suministro de agua son 300 metros cúbicos en promedio bimestral para uso no doméstico, y si fuera uso mixto o que esté arrendado, serían también los que pudieran entrar en la causal de los derechos por suministro. Hospedaje son aproximadamente 14.500.000. ¿De ingreso que anual? Sí, que haya en ese rubro, ¿no? Digamos que haya entrado como ingreso para el hospedaje. Y la red de descarga no tiene un importe particular. Ahí se entendería que todos se debieran de dictaminar, ¿no? O ninguno. Ahora sí, dependiendo de cómo, ¿no? De que realmente, porque no todos entran también en eso, no todos hacen descargas, ¿no? Entonces sí es también más particular. Y bueno, vamos a suponer, para cerrarlo un poquito, de uno de los dictámenes, ¿no? De impuesto sobre nómina, por ejemplo, ¿no? Si tú caes en el supuesto y tienes de 150 trabajadores en adelante, entiendo que te vuelves un sujeto obligado. Así es. Entonces, ¿cuándo debo de presentar ese dictamen? ¿Es algo así como el dictamen de estados financieros generales, los de donatarias, o sea, los dictámenes fiscales que antes eran obligatorios en materia federal? Y ahora en materia local, pues viene siendo, digamos, un símil, ¿no? Pero de los impuestos locales. Entiendo, ¿no? Sí, así es. ¿Y cuándo se presenta, Fabi? Mira, los avisos de dictamen se presentan a más tardar el día 15 de marzo del ejercicio siguiente. Por ejemplo, ahorita se dictaminó el 2024 este año, ¿no? Sí, el aviso es el 15 de marzo y el dictamen durante el mes de mayo, a más tardar el último día hábil, que puede ser 31, puede ser 30, puede ser 29, ¿no? Entonces ahí sí es cuando se presenta el dictamen. Es la obligación. Dependiendo de la causal donde esté. También hay dictámenes opcionales. O sea, habrá que no llegues, pero que te sientas de alguna forma pues seguro de que lo estás pagando bien y que lo quieres manifestar a la autoridad, lo puedes hacer opcional. La otra es que también haciendo dictámenes, pues tú también te liberas un poco porque ya la carga ya no te llega a la autoridad directa a ti si estás dictaminado, ya seas obligado o opcionalmente, ¿no? Entonces le llega directamente al dictaminador, le revisan su dictamen y si todo está bien, a ti ya no, no se inicia facultades de comprobación. Que viene siendo como una revisión secuencial, ¿no? Sí,
Sí, primero el eso, dictamen, si lo dan por bueno, ya no siguen contigo, o inclusive llegan con una revisión y dices, no, es que yo me dictaminé y en ese momento se suspende. O sea, ya no te notifican la visita, presentando el dictamen en tiempo y forma. Ajá. También, porque también hay quienes solamente los obligados, se pierde la secuencial aunque lo presentes, ajá, pero si no lo presentas a tiempo, ¿no? Ajá. Y de todos modos, lo único a que te ayudaría, se puede decir, es a evitar las multas, porque también ese es otro problema de cuando somos obligados y no sabemos y nos van llegando las multas. Entonces te llega la multa porque sí, pero te llega la multa doble, porque te llega la multa porque no presentaste el aviso y porque no presentaste el dictamen. Ajá. Independientemente de que tienes que cumplir después, o sea, llegas, pagas la multa y además me vas a presentar el dictamen, ¿no? Entonces, y ahí se pierde la secuencial, pero tú sigues con la obligación, ¿no? Ahí sí te podrían revisar más adelante directo. Ok, y lo mismo pasa con el dictamen de predial, sí, y lo mismo pasa con el dictamen de agua. Sí, de hecho, por ejemplo, en el dictamen pudieras meter las 3 contribuciones, aunque fueras nada más obligado a una. Ajá, por ejemplo, porque pudiera ser obligado por predial y opcional por nóminas y opcional por el agua. Entonces ya te protegerías de alguna forma con las 3 contribuciones. Y, por ejemplo, un dictamen de nómina, ¿no? Para empezar, ¿qué rubros principales son los que se revisan? Pues principalmente serían pues los sueldos y salarios sobre los cuales tú pagas, ¿no? Sí, tú les pagas a tus empleados, sí. Ahora actualmente a partir de, si mal no recuerdo, hace 2 años, ya la Secretaría de Finanzas, dentro de las reglas de carácter, porque además del código como tal, se publican las reglas de carácter para la presentación de los dictámenes. Entonces ahí viene un poquito ya más particular, ¿no? Entonces ahí ya con esas reglas ya te dice que tienes que, el contribuyente al dictaminador le deberá de proporcionar una relación de los timbrados de la nómina, los FDIs. En Excel, de las partidas que integraron y las que no integraron a la nómina. Y ahí tú sobre esa base, tú determinarás el impuesto predial si fue pagado correctamente o no, que al final eso es lo que observa el dictamen, ¿no? Que hayas pagado correctamente o no tu contribución. Okay. Pues qué interesante, Fabi. Hablando de estos impuestos que a lo mejor pues no son tan usuales, ¿no? Como los que estamos acostumbrados que son federales. Sí, de hecho ese es el punto. A lo mejor sí, siempre nos preocupa mucho lo fiscal federal, ¿no? O sea, que el impuesto sobre la renta, el IVA, no, a veces pues dejamos a un lado los impuestos locales, pero la verdad es que sí también son muy importantes porque las autoridades últimamente están al pendiente de que hayamos cumplido. No, que están al pendiente de que hayas cumplido, ¿no? Entonces sí, oye, no me ha pagado el predial, ve. Oye, fíjate que el agua debe, ve, ¿no? Impuestos sobre nóminas tiene 200 empleados, ve si está correcto, ¿no? Entonces sí es importante que no lo dejemos a un lado porque pues un crédito fiscal se te dispara muchísimo. Bueno, también el federal, ¿no? Pero suma los dos, entonces sí es más complicado. Entonces ¿Para sí, qué yo le sugiero. Buscamos, ¿no? Sí, la verdad son cosas que si las tenemos bien, si vamos revisando que los padrones están correctos, ¿no? De predial, tu agua, los impuestos sobre nóminas que lo estás llevando a cabo, sí son cosas que te quitas un poquito preocupaciones, ¿no? Entonces ya enfocas un poquito más a otro tipo de cosas. Pues sí, y entiendo que esta parte del impuesto sobre nóminas, pues bueno, no tiene un marco legal tan extenso, ¿no? Pero muy básico pareciera, pero importante, ¿no? Sí, viene muy claro el articulado de qué es lo que integraría la base, lo que no integraría la base, viene la tasa que se paga, viene también la fecha en que se debe de pagar, ¿sí? Se anexaron unos servicios que se tienen que presentar para cuando nosotros contratamos personal especializado, pero es un aviso que también se tiene que presentar. Entonces ya cumpliendo con todo ese tipo de cosas, insisto, te vas quitando dependientes, ¿no? Porque sí, me ha tocado, he visto que ni siquiera te has fijado si la boleta viene a tu nombre, la del agua, ¿no? Y entonces ahí fiscalmente también y federal te pega por la deducción también del gasto de los derechos, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora, hay otras obligaciones dentro del agua también que desconocemos, como por ejemplo, que se tiene que solicitar la verificación del cambio de medidor cada 7 años. Entonces, muchos tampoco no lo llevamos a cabo por desconocimiento, ¿no? Porque y hasta cuando te llegan, te empiezan a decir,
oye, tu medidor no funciona, o cuándo diste el aviso de revisión, o cuándo cambiaste, o cuándo. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que nunca lo hicimos, Y es ¿no? que no conocemos de estos Desconocemos impuestos, eso, Fabi. inclusive desconocemos si funciona nuestro medidor. De verdad, Sí, porque la verdad sí. dices, ni siquiera te asomas a ver que sí funciona, que de vuelta, o que cuando esté todo cerrado no se siga, porque esas son las fugas. Entonces, las fugas de agua también se pueden detectar. Entonces, sí es importante, yo creo que le dediquemos un poco de tiempo a todos los impuestos en general, pero en estos que los dejamos a un ladito porque nos preocupan los federales, les pongamos un poquito de atención, ¿no? Para ver si no estamos obligados, si los padrones están bien, si no estamos pagando de menos predial o de más predial, que nos estén considerando, por ejemplo, más construcción, más metros de construcción o más terreno, no, más terreno del que yo sé, del que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, las afectaciones que hay de las vías de comunicación. A veces teníamos un terreno, no sé, de 2,000 y luego me expropiaron 200 y ya nada más me quedan los 1,800, pero la boleta me sigue llegando por los 2,000. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos bien presente que estemos pagando correctamente, porque si no, nos lo va a recordar la autoridad en algún programa que vaya a enviar, ¿no? Para verificar que esté correcto tu pago. Oye, pues bueno, creo que esta primera parte ya escuchamos cosas que a lo mejor no habíamos puesto en la balanza como algo importante por desconocimiento, ¿no? Precisamente, pero ahorita que tenemos aquí a nuestra experta, la contadora Fabiola, pues les sugiero que las preguntas o las dudas que tengan nos las hagan llegar a través de nuestras redes y con todo gusto las atenderemos a la brevedad. Por otro lado, sí. también los que tengan que presentar dictamen, que sean obligados o que sean, en este caso, voluntarios, ¿no? Y que quieran los beneficios o que quieran conocer con más precisión los beneficios que esto representaría, igual, escríbanos y vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Sí, claro que sí. Pues bueno, Fabi, creo que esta primera parte es muy, muy interesante. Me queda una duda en relación con las obligaciones que tenemos, ¿no? Ya dependiendo de cada impuesto, ¿no? ¿Hay fechas para cumplir con ellas? Sí, para el dictamen ya señalamos las fechas, ¿no? Ajá. Para el impuesto predial se paga bimestralmente, tanto el predial como los derechos por suministro de agua, ¿sí? Por ejemplo, el predial se paga, son los seis bimestres. El agua se paga durante el segundo mes del primer bimestre, bueno, de cada bimestre el predial. El agua a los siguientes 20 días del bimestre. O sea, okay. El impuesto sobre nóminas al siguiente mes de que se causa el día 17. Entonces, sí, todas las fechas vienen bien claras, tanto en las boletas vienen las fechas de vencimiento y en el código también vienen las fechas en que se deben de pagar las contribuciones. Esa es en cuanto a la fecha de pago. Y en cuanto a la manifestación, por ejemplo, si yo tengo un impuesto sobre nóminas, ¿no? Que es uno de ellos. Y el día de ayer contraté nuevo personal. ¿Cuánto tiempo tengo para manifestarle a la autoridad esas nuevas contrataciones? Esos cambios tienes durante los siguientes 15 días naturales de que se lleve a cabo el hecho. O sea, para, por ejemplo, contratación de personal, si hubo algún cambio en un inmueble también durante los siguientes 15 días y tienes que avisar. Bueno, en el predial es algo un poquito más elaborado, ¿no? Porque das aviso mediante un avalúo, pero durante los siguientes 15 días después presentas el avalúo, la información para que esté siempre actualizado el padrón. El agua también tiene sus 15 días, o sea, prácticamente son 15 días naturales de todas las contribuciones. Ok, Fabi. Y pues bueno, algo que quisieras agregar como para que vamos a hacer, es un tema, entiendo, muy extenso también de las contribuciones locales. Vamos a hablar en otro episodio acerca del puro predial, porque fíjense que antes de comenzar esta charla nos comentaba Fabi que es enorme el número de, ¿qué serán? ¿Requisitos o de puntos que se consideran, no? Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando llega la boleta de predial y vamos y pagamos, no sé, en casa habitación, llegas a pagar 100 pesos, ¿no? ¿Por qué pagas 100 pesos? ¿Sí? Y las empresas, ¿por qué pagamos, no sé, 12,000 pesos de impuesto predial bimestral, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo en la boleta podemos darnos cuenta si estamos pagando correctamente o no. Excelente. Y otro tema que también vamos a hacer en una charla adicional es
las revisiones que está mandando ya lo que es finanzas. Sí. Estamos acostumbrados a que nos lleguen revisiones del SAT. Regreso al SAT porque, pues bueno, en este podcast hemos tratado a lo largo del tiempo muchas contribuciones federales y muchos requerimientos y actos de fiscalización que te manda como institución el SAT, pero a veces no tenemos en mente que hay otra institución, bueno, que en este caso es la Secretaría de Finanzas, en este caso Ciudad de México, pero bueno, vamos en cada estado, hay la propia, y que también ellas pueden emitirnos actos de fiscalización. Entonces, pues, a ver si nos platicas un poquito en otro claro episodio, que sí. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo funciona esta parte? Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, creo que por el momento es todo. Fabi, agradecemos a tu asistencia. No, al contrario. Encantada de estar platicando contigo. Y pues bueno, hasta la próxima. Esperemos que les sea de mucha utilidad esta información. Hasta luego.